Bueno, como pudiste apreciar, esta semana el contenido de la clase es el tema de subconsultas. Esta no es una clase, ¿verdad? Es una ya sesión de consultas, así que en cualquier momento me pueden interrumpir, así que no hay ningún problema. No es una clase como tal, es de hecho, estoy presentando los slides para que si tienen alguna duda, alguna consulta de lo que se ha visto, pues ahí mismo lo evacuamos, ¿verdad? Pero no pierdan cuidado en interrumpirme en cualquier momento, ¿verdad? Así que están en esa libertad, ya que es una plática, ¿verdad? Para poder salir de algunas dudas si se tiene, ¿verdad? Obviamente. Si el tema está claro, pues pueden hablar sobre algunas variaciones o curiosidades que tengan en relación a los temas, ¿verdad? Bien, en el tema de su consulta, básicamente se refiere a que nosotros una consulta select la podemos crear en base a otras consultas select. O sea que dentro de la misma consulta podemos internamente manejar otras consultas, ¿verdad? Esto pues es bastante útil porque nos permite utilizar información de un cálculo basado en una consulta para luego utilizarla en otra consulta superior, ¿verdad? Es básicamente eso. Bueno, lo más importante del uso de su consulta, como lo pudieron ver en los videos, es dónde voy a hacer la subconsulta. Dependiendo del lugar donde yo esté haciendo la subconsulta o contra qué lo esté evaluando, la subconsulta tiene que tener algunas características. Particularmente, por ejemplo, si yo hago una subconsulta en el select, esa subconsulta solamente me puede retornar un único valor, porque si me retorna múltiples valores, me va a dar error. En el caso del where, pues va a depender de cómo hagamos las condiciones, porque como ustedes saben, el where nos sirve a nosotros para filtrar la información. Podemos hacerlo a través de lista de valores, que esa lista de valores puede ser una subconsulta, o a través de un valor específico que yo busque en la tabla con una consulta, la comparo con el signo igual en la condición, y eso es un solo valor, no pueden ser múltiples valores, ¿verdad? Y también podemos tener subconsultas que representen un set de datos tipo tabla. Esas son subconsultas del front. Ese tipo de subconsulta es bastante útil porque nos hace como una especie de tabla temporal, por decirlo así, a la cual se le pueden hacer joins y hacer otras relaciones como si fuera una tabla, ¿verdad? Sí, ese tipo de subconsultas había utilizado anteriormente. Con Ya la lo había que utilizado. sí, la que en base de datos fue la que yo utilicé. Ok. Y también la subconsulta que va en Python, también la utilicé. La que me dio Perfecto. problema fue la de Cele. Y eso le iba a dar Ajá. los ejercicios. El ejercicio 7. Ok, vamos a ver el ejercicio 7. Vamos a irnos solo al ejercicio 7. Ok, aquí. Este ejercicio, el ejercicio 7. ¿A este te referís, Yasmin? No Hola. estaba visualizando. Puede ser que el internet esté algo lento, pero es el que nos da el nombre del cliente y el total comprado. Sí, Ok, si quieres lo podemos hacer para que te quede de referencia. Lo voy a, voy a hacerlo. sí, es que yo podía buscar los datos, pero ya cuando decía subconsulta select, yo no la estoy utilizando. Entonces ahí es donde decía yo que había un error porque tenía que ser la subconsulta.
Ok, vamos a revisar esto. Ok, si se fijan, aquí está marcado en amarillo esta columna que dice cantidad de órdenes, fecha de última orden, y el total comprado son las columnas del select que van a tener la subconsulta, ¿correcto? Estas son las que, y esta es la consulta principal. Ok. Si se fija que dice una subconsulta que sume cantidad por precio del detalle de las órdenes de cada cliente de la subconsulta principal. Ok, vamos a hacerlo. Okay, en este caso vamos a trabajar con el Norwin. Lo estoy ubicando. Ok. Bien, voy a hacer una consulta, perdón, a la tabla de cliente, perdón. En este caso la tabla de customer. Obviamente aquí tienen varias información, pero los únicos datos que nos van a interesar ahorita es lo que es el nombre de la compañía, ¿verdad? Es el nombre del cliente. Le voy a colocar una letra C y aquí voy a colocar C.company name. Esa es la primera parte, ¿verdad? Este es generar la consulta que me va a dar el nombre del cliente. Este es básicamente la primera parte. La segunda parte del ejercicio es sacar el valor total comprado de cada uno de estos clientes. Esa información la vamos a obtener de una consulta, que vamos a hacer su consulta luego, de la tabla orders en combinación con la tabla de orders detail. La relación entre estas dos tablas es el campo de order ID relacionado con el campo order ID del detalle. Aquí están, si se fijan, las dos tablas relacionadas. Básicamente esa es la relación de estas dos. Okay. Aquí nos está diciendo que nosotros debemos utilizar Zoom para calcular lo que es la cantidad por precio. Entonces, este está en el detalle y utilizamos quantity, que es la cantidad, por precio. Y tenemos la consulta. Okay. Si yo ejecuto esta consulta como tal, si se fijan, aquí me está dando un valor total, pero este valor total equivale a todo lo que se ha vendido en la base de datos, ¿verdad? No es específicamente para un cliente. Si yo quiero hacerlo para un cliente en especial, yo tengo que filtrar la información para un cliente. Entonces, ya le voy a mostrar aquí. Miren lo que voy a hacer. Esta consulta que hice, sumando la cantidad por el precio, si yo le agrego a la descripción el código del cliente, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar a este primero que es Alfred. Le voy a tomar el código del cliente, que es LFKI, ¿verdad? Es el código de ese cliente. Si yo le pongo el código del cliente a la consulta y lo filtramos, mira lo que ocurre aquí. Quiero que analicen estos dos resultados. El primero, como no tiene ningún filtro, me está dando básicamente todo lo que tiene la base de datos de Norwin, ¿verdad? 1.354.458.59 dólares, lempiras, la moneda no importa aquí, pero esta es la cantidad en dinero, ¿no?, de toda la base de datos. Ahora bien, si yo le coloco el filtro para un cliente en específico, me va a dar el total
que ese cliente ha comprado. En este caso, Alfred, que es el dueño de este código, me ha comprado 4.596.20. ¿Sí? Porque ya lo está filtrando en función, o sea, la información se está sumando en función de este cliente. ¿Sí? Ok. Entonces, le podríamos decir de que este script como tal de sumatoria de dinero ya me funciona porque ya me lo hace para un cliente en específico. Pero, ¿se imaginan ustedes tener que sacar cliente por cliente con este script? Sería bastante complejo, ¿verdad? Porque tendríamos que estar colocándole el código del cliente para poder sumar para cada uno de ellos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo en mi consulta del Select le agrego esta consulta de Select acá? Quiero que observen esto. Voy a hacerlo en dos partes. La primera va a estar mala porque no es el total correcto, pero quiero que lo analicen. Miren, si se fijan, aquí estoy abriendo unos paréntesis y dentro de estos paréntesis voy a colocar el script que voy a usar para que sume, que es esta subconsulta. Voy a primero a colocar la primera, pero la primera no está correcta porque me está dando el total de todo. Pero quiero que observen ustedes cómo se visualiza. Entonces, aquí, en este caso, si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos, en este ejemplo, la primera subconsulta que hicimos, la que nos da el total de la empresa, todo lo que la empresa ha vendido. Aquí. Si yo ejecuto esta consulta con esta subconsulta, miren qué ocurre. Si se fijan, me da el mismo valor para cada uno de los clientes. ¿Lo ven? Pero eso ¿por qué ocurre? Porque como no tiene ningún filtro, entonces él me está sumando todo y lo está presentando en cada registro de cada cliente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Miren. Es como si cada cliente me hubiera comprado 1.354.000 pongámosle dólares. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo, en lugar de colocar esta consulta Select tan abierta y que me está sumando todo, le pongo una subconsulta que me da el filtro, un filtro para un cliente? Yo lo voy a colocar aquí y lo vamos a cambiar. De hecho, quisiera que lo compararan los dos. Pues voy a hacer una copia de este script, para que lo comparemos, el resultado de los dos. Voy a tomar el segundo script, el que ya me da el valor a un cliente en específico. Ahí lo tenemos. Entonces voy a ejecutar este script, el segundo que ya tiene filtrado para un cliente. Entonces, ¿qué pasa con este segundo? Obviamente el resultado es menor, ya no sale el mío, pero ocurre algo. Miren, solo salen 4.596.20 dólares, pero ese valor igual se sigue repitiendo para todos los registros, como si todos me hubieran comprado lo mismo. ¿Sí? Entonces, quiero que observen algo aquí. El truco, por decirlo así, es en lugar de colocar un valor constante, un valor quemado, por decirlo así, en el script, lo que yo voy a hacer es reemplazar este filtro que está aquí, que dice ALFKI, que es el código del cliente, ¿verdad? Lo vamos a hacer por el campo de Customer ID. O sea que en lugar de tener este código, lo que vamos a darle al SQL es la referencia al campo que tenemos en la tabla de clientes. Y eso es una referencia a su consulta principal. Si se fijan,
quité el valor constante que teníamos acá de ese cliente en específico para hacer referencia al archivo, perdón, para hacer referencia a la consulta principal. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo lo ejecute ahora, voy a ejecutar los dos. En el primero, que definitivamente está malo, pues me va a aparecer el valor repetido, ¿no?, para todos. Pero ya este segundo ejemplo, ya donde se hace la referencia a la consulta principal a través del llamado que hacemos aquí, miren, este llamado que hacemos acá a la consulta principal, hacemos esa referencia, ¿verdad? Entonces, miren lo que ocurre aquí. Ya el resultado es bastante diferente. ¿Por qué? Porque por cada registro, la subconsulta se vuelve a ejecutar, pero esta vez va tomando como valor para el filtro o para mostrar los datos el Customer ID de la columna principal. Bien. Entonces, aquí van a notar ustedes que van a tener a todos los clientes y aquí les va a estar mostrando el total comprado de cada uno de los clientes. Entonces, el ejercicio final básicamente es este script. El ejercicio no requiere que se muestre el ID, entonces lo puedo quitar, lo vamos a ejecutar nuevamente sin el ID y ahí aparece, ¿no?, el nombre del cliente y la cantidad comprada. Este es básicamente el ejercicio 7. No sé si te quedó más clara ahí la duda que tenías con el ejercicio 7. Sí, es que pasaba lo que dijo de que se mostraba el mismo valor para todos los registros y eso era lo que se me había complicado, pero sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Básicamente es aquí, miren, en la sección de filtrado en el web. Sí. ¿Me permiten un momentito? Un segundito.
Hola, hola. Bien, no sé si alguien más tiene otra consulta aparte de Yasmin. Lourdes, Maurer. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ah, sí, hola. ingeniero. Sí, dime. El ejercicio 8, sí, el ejercicio 8 y lo puede detallar así como el 7, por favor. Ok, permíteme, vamos a buscarlo. Ok, el ejercicio 8, vamos a mostrarlo por acá. Ok, el ejercicio 8 dice versiones de Select utilizando la instrucción top. Ok, aquí nos muestra lo que es la ciudad, la categoría que más se compró en esa ciudad, obviamente, ¿verdad? Y el cliente que más compró en esa ciudad. Con la característica aquí que está filtrando para el año 96, ¿verdad? Acá. Sí, vamos a hacer el ejercicio 8. Oh, espérame, creo que aquí. Un segundo. Listo. La referencia, lo que nos está solicitando es la ciudad. Bueno, la categoría más se compró. $1,996. Y el cliente que más compró el cliente que más compró es 1997 también. Okay. Lo primero que debemos hacer es sacar el listado de ciudades. Esa es básicamente la primera parte. Esto es en función de los clientes. Entonces, si haces un select para la de customer, que es nuestra referencia. Ahí contamos. Y aquí están toda la información de los clientes. Si ustedes se fijan en la tabla de clientes, hay un campo que se llama City. Esta es la ciudad. Entonces vamos a mostrar esa información. Si yo hago City, vamos a ver para las ciudades. Ahora bien, como ustedes pueden observar, en este resultado aparecen ciudades repetidas. Buenos Aires aparece repetido, Londres aparece repetido. Eso es porque tenemos clientes varios clientes en la misma ciudad. Correcto. Entonces, esta información no la vamos a mostrar así repetida. Debemos limitarla. Hay dos formas de limitarla, hay dos formas de quitar los valores repetidos. Una de ellas es utilizando distinct y se van a eliminar los valores repetidos, ¿no? Y aquí me aparece solamente un registro por cada ciudad. Otra forma de quitar los valores repetidos que puede utilizarse es en base de group by. Si esa es otra forma, ¿verdad? Cualquiera de las dos pueden haber utilizado. En la segunda, lo que hacemos es que colocamos el campo y colocamos la sección de grupo del mismo campo. Entonces, aquí le estamos diciendo al select que agrupe. Entonces, si yo ejecuto este select aquí me va a mostrar la información también una vez cada ciudad, ya sin repetir. Básicamente la misma función. Si ejecutamos los dos select, van a ver que los dos select no dan la misma cantidad de registros, 70. ¿No? Entonces podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas, el generar la ciudad, ¿no? En este caso. Entonces voy a hacerlo con el distinto.
Pero esas son dos formas de hacerlo, ¿verdad? El primer dato que nos está solicitando aquí en el ejercicio, si ustedes lo observan, es la categoría que se compró. Ok. Para empezar, la información debe estar agrupada por ciudad. Eso no lo podemos obviar. Entonces, vamos a hacer una consulta donde nosotros podamos ver, en este caso, la categoría, porque necesitamos agrupar por categoría. Entonces, vamos a utilizar algunas tablas que nos dan las transacciones. En este caso, como la información de la ciudad está en la tabla Customer, nos vemos forzados a utilizar Customers también en esta consulta. Ahora bien, como nosotros vamos a hacer dos consultas donde utilizamos la misma tabla, Customer y Customer acá, entonces no podemos tener el mismo alias. De hecho, tampoco podríamos tener el mismo nombre, pero vamos a hacer esta se llama C. Entonces, a la segunda consulta, la segunda referencia a Customer, la vamos a llamar C2. Así, como un alias para diferenciar cuál es cuál, ¿verdad? Ok. Esta tabla de Customer la vamos a relacionar con la tabla de órdenes. Vamos a darle la de O. Y vamos a decir que se relaciona a través del campo de Customer ID con la orden Customer ID. Entonces, aquí ya tenemos relacionada la tabla de Customers con la tabla de Orders. ¿Por qué hacemos esta relación? Porque Order es el encabezado de las transacciones. Order también tiene el año de la transacción. Y si ustedes recuerdan, el criterio que nos está diciendo aquí es el año 96. O sea, la categoría que más se compró para esta ciudad en el año 1996. Básicamente son como tres criterios, ¿verdad? La ciudad, la categoría y el año. Entonces, el año, la ciudad lo tiene Customer, el año lo tiene Orders, y necesitamos también los valores de venta. Entonces, en este caso, vamos a tener que relacionarnos con Order Detail. Order Detail contiene las transacciones, pero vamos a necesitar relacionar Order Detail con el encabezado. En este caso, vamos a decir que el código de la orden, Order ID, se relaciona con el detalle a través del campo Order ID. Eso es importante que ustedes identifiquen cuando vamos a hacer una relación, una consulta con varias tablas relacionadas. Tenemos que tener claro las relaciones. Por eso es que tienen que saber cómo está el diagrama de la base de datos para poder, eso con cualquier base de datos. Entonces, aquí yo ya tengo asociado, aquí ya tengo asociada el encabezado, el cliente y el detalle de las transacciones. Ahora, yo necesito relacionar el detalle de las transacciones con los productos, porque los productos son los que al final nos van a decir a qué categoría pertenece. Entonces, necesito hacer otra relación. Me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Si lo que yo estoy diciendo hay algo que no está claro o le gustaría que lo volviera a explicar, me pueden interrumpir. O sea, no hay problema con eso. Entonces, yo voy a hacer la relación acá con productos. En este caso se llama productos la tabla. Voy a poner reales. Voy a indicar la relación. En este caso voy a decir que la order detail relaciona con producto a través del product ID, que también lo tenemos en producto. Es la llave primaria, de hecho. Y ya está. Entonces, aquí ya relacionamos nosotros la tabla de detalle de la orden con la tabla de productos. Y ahora, el último paso es relacionar la tabla de producto con la tabla de categoría. ¿Por qué es necesario relacionarlo con la tabla de categoría? Porque aquí el ejercicio nos está preguntando la categoría, o sea, la descripción. No nos está preguntando el valor
cuánto se vendió, no, nos está diciendo cuál es la categoría que más se vendió. Entonces necesito yo, para poder ver la categoría, el nombre de la categoría, necesito relacionar la tabla de productos con la tabla de categorías. En este caso se llama categories. Ahí, y vamos a poner CKT. Y aquí voy a hacer la relación entre el código de la categoría que está en la tabla de productos, que es p.category, con la tabla de categoría, categoría ID. Ahí ya tenemos relacionado. Entonces, aquí yo ya relacioné la información de clientes, órdenes, orden detail, productos y categorías. Ya están relacionadas. Entonces, ahora yo voy a presentar el nombre de la categoría. Entonces voy a poner cat.category name. Estas son las categorías, ¿verdad? Permítanme un segundo. Ok, entonces, si ustedes se fijan, aquí ya tenemos el nombre de la categoría, que es básicamente lo que queremos encontrar acá. Tenemos que agregar el otro criterio. Estamos buscando la información para el año 96. Entonces, yo voy a utilizar la sentencia web, la sección web, perdón, y de la tabla de órdenes, que le puse como alias, o le vamos a tomar el campo de order date. Este campo tiene la fecha de la transacción. Entonces aquí voy a utilizar la función year. Voy a especificar que solo quiero ver transacciones de 1996. Ahí yo ya estoy haciendo el otro criterio, que estoy buscando específicamente informaciones del año 96. Bien. Yo necesito saber cuál es la que más se compró. Por consiguiente, yo voy a agrupar la información y voy a sumar el total de la categoría. Necesito saber ese dato, ¿verdad? No puedo saber yo cuál fue la que más se compró si no calculo el total en sí de todo lo comprado, ¿verdad? Entonces, definitivamente necesitamos identificar eso. Entonces, esta información nosotros la tenemos en la tabla de order detail, multiplicando cantidad por el precio. Ahí tenemos total cantidad. En este momento, en este punto, si yo ejecuto esta consulta como tal, okay, perdón, aquí me faltó algo. Siempre que estamos utilizando agregadas como Zoom, estamos obligados a utilizar la sección de grupo. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y si ustedes se fijan, aquí me está dando los valores totales de lo que se vendió en el año 96 para cada categoría.
de hecho lo podemos ordenar también por el total. Entonces podemos hacer esto, order by top, porque es la segunda columna. Entonces aquí me lo da de menor a mayor, pero yo lo quiero al revés, entonces le voy a decir descendente. Aquí lo tenemos de mayor a menor. Entonces esta es la categoría que para todo el año 1996 se vendió. Ahora bien, esto es total, todas las ventas. No lo está haciendo para un lugar en específico, lo está haciendo para todos, o sea, aquí desde el mundo, por decirlo así, para todos los clientes. El ejercicio está solicitando este dato, pero en función de la ciudad. O sea, que este análisis tome la ciudad. Ahora bien, si yo vengo y veo las ciudades que tenemos acá, aquí yo tengo varias ciudades, ¿no? Aquí hay varias ciudades que analizar. Pero, por ejemplo, tenemos lo que es Madrid, vaya, por ejemplo. Entonces, yo puedo analizar esta misma información, pero para una ciudad determinada. Quiero mostrarles algo. Lo voy a... El query para que tengamos las dos versiones. Recuerden, la primera me está dando el total de las categorías, pero de todas las ciudades. No me está dando una específica. Entonces, si yo quiero hacerlo para una ciudad en específica, entonces yo tengo que tomar como referencia la tabla de customers que estamos incluyendo en esta consulta y vamos a tomar city y vamos a verlo. En este ejemplo lo vamos a hacer para Madrid. Si se fijan, vamos a ponerlo aquí para que lo vean mejor. Básicamente es la misma consulta, pues no fue mucha la variación. Lo único que hicimos fue agregarle, en este caso, el criterio de ciudad. Pues, si yo ejecuto esta consulta acá, las dos voy a ejecutarlas para que vean los valores. Miren, en la primera, yo estoy haciéndolo para todos los clientes, sin discriminar ciudad. Aquí están todas las ciudades. De hecho, todos los países, o sea, es un total general, por decirlo así, para el año 96, porque si ustedes se fijan, ambos scripts ya están filtrados para el año 96, así que esta es información del año 96. Pero, si se fijan en el segundo script, en el segundo resultado, que es este segundo script que está acá, los valores son más pequeños. Esto, miren. ¿Por qué son más pequeños? Porque se está haciendo en función de una ciudad. Aquí. Entonces, el script que vamos a utilizar para colocarlo en la subconsulta es el segundo, porque este ya tiene lo que es el criterio de la ciudad. Pero antes de colocarlo en la parte superior, vamos a hacerle una pequeña modificación. Esta modificación que vamos a hacer es la siguiente. Voy a copiar una tercera copia. O sea, este es el script correcto, el que vamos a utilizar, el que ya tiene la ciudad. Pero voy a hacerle unas modificaciones para que vean las diferencias. Okay. Este script yo lo debo colocar en la sección del select. La sección del select solamente me puede mostrar un registro. O sea, si yo pretendo utilizar esta subconsulta para colocarla en la sección del select, no la puedo utilizar tal cual está, porque si ustedes se fijan, me está generando 6 registros y cada registro tiene 2 columnas y eso no es válido cuando nosotros vamos a colocar una subconsulta en la sección del select. En este caso, lo que vamos a hacer es limitar a que solo nos salga un registro. Por eso es que el ejercicio habla del top. Aquí dicen, se fijan, el ejercicio dice una versión de select utilizando la instrucción top. Pero, ¿por qué es la instrucción top? Si ustedes se fijan, en este ejercicio nos está retornando 6 registros. Si yo utilizo la instrucción top
coloco 1. 1 es la cantidad de registros que yo quiero que se muestren. Si yo lo ejecuto, solo me va a mostrar el registro 1, mire. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo 2? Si le pongo 2, me aparecen 2, mire. O si le pongo 3, me aparecen 3 registros. Ok. Eso es como, por ejemplo, aquí estamos viendo las tres categorías que más se vendieron en Madrid. Ahora bien, yo solo quiero una, entonces solo lo voy a colocar aquí. Bien, aquí ya resolvimos un poco el ejemplo porque nos está limitando a solamente un registro. Ahora tenemos otro pequeñito detalle. Está mostrando un solo registro, pero me tiene 2 columnas. Miren. Entonces, como tiene 2 columnas, tampoco me permitiría colocar esta consulta en el select. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar de esta ecuación, por decirlo así, lo que es el total. Pero voy a tener que hacer algo. Este que está aquí, que dice sum quantity por precio, entonces lo tengo que quitar de aquí. De acá, pero aquí en el order by debo de colocar la expresión. Así. Entonces, quiero que se fijen aquí en algo. Si ustedes se fijan, esta es la categoría que más, la de condimentos es la que más se vendió en Madrid. Si yo ejecuto la consulta nuevamente, siempre me está apareciendo que es condimento, porque está tomando como referencia el total. O sea, este dato, el total, no lo podemos obviar porque es parte del criterio, ¿verdad? Es la categoría que más se vendió. Entonces, aquí ya lo está ordenando. Como lo pusimos descendente, queda la categoría que más ha vendido en la ciudad. Entonces, si se fijan, ahora ya me aparece solo una categoría y es un único valor. Esta es la característica que debe tener la subconsulta para que pueda estar en la sección del select. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? No hemos terminado el ejercicio, pero ya casi está por terminar. No sé si de algo de lo que he explicado tienen dudas. No, ok. Voy a terminarlo. Entonces, como ya tengo el script que solo me retorna un valor, entonces yo voy a tomar este script y me voy a ir a la consulta principal. La consulta principal tiene el nombre de la ciudad y luego aquí voy a colocar una coma, abro paréntesis, y esta es la categoría. La categoría que más se compró en 1996. Entonces yo voy a agregar el select. La subconsulta. Todavía me falta algo más. Si yo ejecuto el script tal cual, miren lo que ocurre. Aquí me está apareciendo el script, pero lo que llama la atención es que para todas las ciudades la misma categoría es la que aparece como que es la que más se ha comprado. Pero el problema aquí es este detalle, ¿verdad? Aquí yo estoy colocando en el nombre de la ciudad un valor constante, quemado, por decirlo así, en el script. Entonces, aquí tenemos que hacer un pequeño cambio. Vamos a eliminar este valor constante de que dice Madrid por la referencia a la consulta principal, que es City. Y por eso es que era importante lo que les había mencionado sobre el alias. Si se fijan, ambas ciudades son de la tabla de Customer, solo que esta es dentro de la función interna de la subconsulta y esta
es la referencia a la consulta principal. Ahí, por eso es que el alias es importante que sea diferente. Entonces, aquí ya relaciono yo su consulta con la ciudad de la consulta principal. Y ahora sí, si yo ejecuto el script, ahí lo tenemos, mira. Este es el script que nos va a dar la categoría que más se compró en el año de 1996. Y aquí aparece, ¿no? Por ejemplo, si se fijan, aquí me aparecen todas las ciudades. Pero en algunas ciudades hay valores nulos. ¿Qué significa que tengan valores nulos? Significa que en ese año no tuvimos ventas en esa ciudad. O sea, no se vendió ninguna categoría. O sea, no hubo registro de ventas en esa ciudad. Por eso es que aparecen los valores nulos. Básicamente, esta es la forma como se resuelve el ejercicio. El cliente es básicamente el cliente que más compró del año 96. Es la misma lógica de aquí. Es exactamente la misma lógica. Siempre hay que multiplicar la cantidad por el precio. Y en este caso, en lugar de agrupar por la categoría, pues se debe de agrupar por cliente. Entonces ahí ya el resultado va a ser de acuerdo al cliente que más compró para el año 96 en la ciudad que se le especificó. De hecho, podríamos tomar este mismo script aquí y lo podríamos colocar ahí también. Solo le pongo coma después del alias. Vamos a copiar este script de aquí. Es todo esto. Lo voy a copiar por acá. En lugar de agrupar la información por categoría, lo vamos a hacer por cliente. Entonces, C2. Company. Y acá, en lugar de agrupar por la categoría, vamos a agrupar por el nombre de la compañía, de los clientes. Ya estamos filtrando para el año 96, la ciudad. Entonces, este sería básicamente la información de el cliente que más compró. Lo voy a hacer un poquito más. Este es el script ya con el cliente, ¿no? Entonces, si miramos los resultados, aquí aparece, ¿no? La categoría que más compró y el cliente que más compró en el año 96 para esta ciudad, en esta ciudad. Y este sería el ejercicio 8. ¿Alguna pregunta en relación al ejercicio? Mauro. No, Inge. Ok, ¿y dudas en relación a cómo lo resolví? Si hay algo que tengas dudas sobre cómo se resolvió.
Ok. No sé si tienen alguna otra consulta. Maure o Yasmin. Ok. Si no tienen más consultas, pues bueno, ya saben que tenemos ahí el grupo. Yo les voy a estar compartiendo el contenido de esta semana para que ustedes puedan trabajar con la actividad. Como les mencioné en el chat, la evaluación se la voy a presentar el próximo sábado para que la trabajen. Se va a trabajar entre el sábado y el domingo, la evaluación. Así que yo les voy a explicar el próximo sábado en qué consiste y todo lo que hemos visto pues les va a servir para desarrollar la evaluación. Muchas gracias por haberse conectado, Mauro y Yasmin también. Gracias, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos el próximo sábado. Se cuidan. Igual. Para poder terminar de grabar, necesito que salga vos, fíjate, Mauro, porque no me deja grabar, queda grabando la sesión. Ah, bueno, está bien. Sí, gracias. Nos vemos.